Estimados estudiantes, cordiales saludos. Vamos a desarrollar ahora el siguiente ejercicio. Nos piden lo siguiente, dice, un hidrocarburo tiene una masa molar de 42 gramos y contiene 14,3% de hidrógeno y 85,7% de carbono. Y nos solicitan hallar su fórmula molecular. Bien, ¿qué debemos hacer entonces para determinar la fórmula molecular? Para ello, entonces, de acuerdo a los datos que nos da el problema, entonces nos pide hallar la fórmula molecular. Entonces vemos que, de acuerdo a la información, esta fórmula va a estar formada por dos elementos. De acuerdo a la información que nos da el ejercicio, está formado por hidrógeno y carbono, ¿cierto? Entonces la fórmula que nosotros estamos proponiendo es entonces que contienen a estos elementos el carbono y el hidrógeno. Muy bien. Pero para complementar la fórmula, como ustedes muy bien saben, toda fórmula tiene sus subíndices. Justamente esos subíndices son los que nos faltan determinar para poder entonces indicar la fórmula molecular que nos están solicitando. Entonces colocamos como subíndice para el carbono X, el cual lo vamos a determinar, ¿no? Ponemos X en forma de variable porque es el que vamos a hallar. Y para el hidrógeno, ¿no? Ponemos el subíndice Y, que es el que también lo vamos a determinar. Y de esa manera poder entonces completar la fórmula molecular que nos están solicitando. Muy bien. Entonces, una vez ya colocada inicialmente supuestamente la fórmula que debemos obtener, ¿no? Con la variable que debemos hallar, entonces vamos a hallar estos valores subíndices tanto del carbono como del hidrógeno, o sea, de X para el carbono y Y para el hidrógeno. Bien. Entonces, ¿qué información nos está dando el ejercicio? Nos está indicando que con relación al hidrógeno, el porcentaje que forma, ¿no? el hidrógeno en el compuesto en la fórmula es del 14,3%. Entonces 14,3%. Y para el carbono nos está indicando que el porcentaje de carbono en la fórmula es de 85,7%. Muy bien, todo ello entonces debe ser un total de 100%. Correcto, lógicamente porque está formado por estos dos elementos en esos porcentajes. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es ahora estos porcentajes pasarlo a gramos, pero ya nos está dando la masa molar de la sustancia, del compuesto, ¿cierto? Cuya masa molar es de 42 moles. ¿Qué significa ello entonces? Significa entonces que la masa de toda la fórmula que debemos obtener nos debe resultar 42 gramos, ¿correcto? 42 gramos. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? Como nos han dado el porcentaje de cada una de los componentes que forman la fórmula, tanto el carbono como el hidrógeno, y nos está dando la masa molar total de la sustancia, entonces sacamos el porcentaje del total de la sustancia. En este caso, para determinar cuántos gramos de hidrógeno hay en la sustancia, si en total hacen 42 gramos, entonces sacamos el 14,3% de 42. ¿Correcto? Y de esa manera obtenemos que es 6 gramos. O sea, quiere decir que la masa de hidrógeno en la fórmula de la sustancia es de 6 gramos. Y sacando el 85,7% del total de la sustancia, de la masa molar total, ¿no? De 42, entonces nos resulta que para el carbono es de 36 gramos. Haciendo la suma, como ustedes ven, ahí están los 42 gramos. Y de esa manera que hemos obtenido las masas tanto de hidrógeno como de carbono. ¿Para qué hemos obtenido estas masas? Para que de esa manera luego los pasemos a sus moles, que es parte del procedimiento que nos va a ayudar justamente a encontrar estos subíndices X y Y que nos va a ayudar a determinar entonces la fórmula molecular del compuesto. Muy bien, entonces ahora estos gramos los pasamos a moles. ¿Y cómo lo pasamos a moles? Haciendo la conversión de sus equivalencias. Sabemos que un mol de hidrógeno trae un gramo, ¿cierto? ¿No? Porque el peso o la masa atómica del hidrógeno es 1, entonces un mol de hidrógeno es un gramo, ¿no? La masa molar del hidrógeno es 1, ¿no? En función al mol. Entonces, convirtiendo estos 6 gramos al mol, haciendo uso de la conversión respectiva, entonces vamos a tener que los 6 gramos de hidrógeno es equivalente a los 6 moles, ¿no? Simplificando, entonces nos va a resultar 6 moles de hidrógeno. De igual manera procedemos con los gramos del carbono. Como son 36 gramos del carbono, entonces pasamos haciendo uso de su equivalente a moles, ¿correcto? Sabemos que un mol de carbono es igual a la masa, ¿no? atómica del carbono, pero expresada en gramos, porque ya lo expresamos en moles. Entonces, un mol de carbono es equivalente a 12 gramos de carbono. Entonces lo ponemos en forma
de factor de conversión para poder convertir los 36 gramos de carbono a moles de carbono. Muy bien, entonces haciendo las simplificaciones respectivas y convirtiendo, entonces tenemos que si un mol de carbono trae 12 gramos, en 36 gramos habrán 3 moles. Y de esa manera hemos obtenido los moles respectivos, lo cual nos va a dar la proporción respectiva justamente en la fórmula de la molécula de este compuesto, dándonos o generándonos prácticamente la fórmula molecular, ya que estos moles, correcto, nos van a determinar los subíndices que nos va a dar de esa fórmula molecular de la sustancia. Entonces 6 para el hidrógeno, como lo vemos, y 3 para el carbono, generando entonces la fórmula molecular C3H6, la cual viene a ser entonces la fórmula molecular que nos están solicitando. De esa manera obtenemos entonces la fórmula molecular según los datos y la información que nos da el ejercicio. Muy bien, eso es todo por nuestro ejercicio el día de hoy. Gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad.